Vamos a comenzar el segundo capítulo de evaluación genética a través de BLUP, o mejor, predicción lineal y sesgada. En este capítulo y sobre todo en estas diapositivas, por una parte está lo que sería el desarrollo teórico, que en buena medida está basado en ejemplos, pero además se acaban de desarrollar lo que serían los problemas 22 y 23. Por lo tanto, veremos teoría y ejemplos, aunque una parte de las enseñanzas, de los comentarios, se harán en clase de teoría y otra parte se harán en clase de problemas. Bien, en este tema veremos las diferencias entre índices de selección y BLUP. También definiremos lo que es en mejora genética un modelo animal, qué son efectos fijos, qué son aleatorios. Utilizaremos la notación matricial, será algo con lo que os vais a tener que familiarizar. Veremos cuál es el algoritmo de Henderson. Estudiaremos las ecuaciones de modelo mixto en un modelo animal sin considerar el parentesco y luego veremos cómo serían estas ecuaciones si incluimos la información de individuos que están emparentados, es decir, si incluimos la información de la matriz de parentesco que todos conocemos. También veremos cómo se calcula la inversa de la matriz de parentesco y esta inversa se puede realizar a través de lo que son conocidas o de lo que es conocido como reglas de Henderson. También analizaremos con cierto detalle cuáles son las ecuaciones de modelo mixto considerando el parentesco, aunque esto se verá, repito, con cierto detalle, pero en las clases de problemas, y comentaremos lo que es la tendencia genética y asimismo haremos un brevísimo comentario sobre la estimación de componentes de varianza mediante el método de máxima verosimilitud restringida, es decir, Restricted Maximum Likelihood o REMOL. Bien, si pensamos un poquito hacia atrás en el tema anterior, vimos que en los índices de selección se asumía la media conocida. Y luego también vimos que se necesitaban conocer las varianzas, covarianzas fenotípicas, veremos que también varianzas, covarianzas genéticas. Ya lo veremos con un poquito más de detalle en las clases sucesivas. Pero como estamos ya en BLUP, ¿qué es lo que se va a diferenciar de los índices de selección? Bueno, pues en primer lugar no vamos a necesitar conocer la media a priori, pero sí que vamos a necesitar conocer lo que serán las varianzas y covarianzas de los efectos aleatorios. Luego definiremos qué son estos efectos aleatorios. También en este procedimiento se produce de forma automática una estimación y un ajuste de lo que consideraremos efectos sistemáticos que afectan a la producción tanto de animales como de plantas, y estos efectos sistemáticos, desde el punto de vista estadístico, los consideraremos efectos fijos. En cambio, dentro del mismo algoritmo, dentro de las mismas ecuaciones, se realizará también una predicción de los efectos aleatorios. Estos efectos aleatorios en realidad son valores mejorantes y en los cuales veréis que al final pues explicaremos cómo introducir digamos, la información de parientes para obtener una mayor precisión de estos valores mejorantes. ¿Cuáles son las siglas o qué significan las siglas BLUP? Pues bueno, BLUP significa mejor predicción lineal insesgada, en catalán millor predicció lineal no esbiaixada, en inglés Best Linear Unbiased Prediction, y el significado de BEST es que minimiza la varianza de muestreo del estimador o predictor, de linear, que obviamente es una función lineal de los fenotipos observados, y unbiased, es decir, insesgado, es que la esperanza de los efectos fijos y también la esperanza de los efectos aleatorios no contiene otras cantidades, o lo que es lo mismo, no es sesgada. Es decir, no están mezcladas unas cosas con otras, ni esperamos pues que tenga ninguna desviación. Como os he comentado, vamos a alternar lo que sería la teoría y la práctica
Y para plantear el problema os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Aquí tenemos, veis que hay un bovino, un ternerito recién nacido, y entonces vamos a coger un pequeño ejemplo en el cual vamos a tener 8 animales que se van a repartir entre 2 rebaños y cuyo peso al nacimiento va a ser 43, 41, 45, 38, 40, 42, 39 y 43. Estos son los datos que vamos a ir, digamos, arrastrando, utilizando para toda la lección. Lo analizaremos desde distintas perspectivas, pero siempre los datos serán estos. Más adelante, pero de momento no toca, incluiremos también información sobre el parentesco entre estos animales. Con la información que tenemos, ¿cómo podríamos expresar el peso al nacimiento de estos animales? Pues fijaos, vamos a establecer un modelo lineal. Un modelo lineal en el que, sabéis que en muchos modelos normalmente se empieza con un parámetro que es mu, pero para simplificar los cálculos lo vamos a quitar. De hecho, introducir mu implica una sobreparametrización de los modelos que comporta algunas dificultades estadísticas. Para desarrollar lo que vamos a ver no es necesario utilizar este mu. Entonces vamos a asumir que el valor mejorante de un animal, que el valor fenotípico de un animal y su IJ va a ser igual a el efecto del rebaño más el efecto del valor mejorante del animal. Rebaño era R sub I, valor mejorante del animal es A sub J y también aquello que no está explicado por el modelo, que sería el error. Entonces, desde un punto de vista estadístico, R sub I lo consideraremos fijo. Recordad la definición que hicimos en los problemas 3-4. Y, en cambio, el valor mejorante del animal lo consideraremos, a efectos estadísticos, un efecto aleatorio. Esta consideración nos permitirá, como luego veréis, introducir la información, digamos, a priori, una información a priori que será las relaciones de parentesco entre los animales. Y estas relaciones de parentesco serán muy importantes para hacer una evaluación conjunta tanto de machos como de hembras, por ejemplo, en caracteres que no se miden en los dos sexos, como por ejemplo la producción lechera. Y por otra parte, el disponer de muchísima información, de la información de todos los parientes, pues siempre va a mejorar la precisión de los valores mejorantes. Entonces, este modelo lo vamos a llamar modelo animal. Modelo animal en el sentido de que se considera el valor mejorante del animal como el objetivo que nosotros tenemos de predicción. Queremos predecir el valor mejorante del animal. Entonces, si nos fijamos en lo que eran los datos que hemos visto previamente, el primer animal estaba en el rebaño 1, le asignaremos un valor mejorante que será sub 1, el segundo animal estará en el rebaño 2, había pesado 41 kilos al nacimiento, le asignaremos un valor mejorante que será sub 2 y así sucesivamente hasta completar los 8 animales. Bien, un pequeño detalle. Por cuestiones, digamos, de tradición, el valor mejorante en el contexto de Bloom se designa con la letra A minúscula y no confundirlo con el coeficiente de parentesco. En este caso es A minúscula, pero tiene solo un subíndice. Recordad que en el caso de los índices de selección, también por tradición, normalmente se le asigna el valor, la letra A mayúscula al valor mejorante. Este pequeño detalle espero que no os confunda. Espero que recordéis que las ecuaciones se podían expresar de dos formas alternativas. Una era mediante la notación algebraica y otra equivalente era la notación matricial. Fijaos, la más común, la que estamos acostumbrados, es la que tenemos arriba, que diríamos x más y es igual a 3, x menos y es igual a 1.
Bien, esto desde un punto de vista, digamos, algebraico, pues sería lo correcto, pero se puede plantear una alternativa que sería la notación mediante matrices. Entonces, fijaos que en esta notación lo que tendríamos sería que tendríamos a la izquierda el primer corchete sería lo que, digamos, como una matriz de incidencia de las X y de las Y. En el primer caso, pues tendríamos una X y una Y. En la segunda línea tendríamos una X y una menos Y. Y a la derecha, fijaos que lo que tendríamos sería 3 y 1, que sería pues los dos valores, digamos, los dos términos independientes. Bien, fijaos que esta equivalencia viene del hecho de que al multiplicar una matriz por un vector, pues lo que tenemos es la primera fila por el vector de forma ordenada, y entonces es 1 por X más 1 por Y, y en la segunda fila lo que tenemos es 1 por X menos 1 por Y. Entonces el primer sumando es igual a 3, el segundo sumando es igual a 1. Es importante que tengáis presente esta notación matricial y la equivalencia que supone respecto a la notación algebraica. En las ecuaciones o en las explicaciones que iremos haciendo, utilizaremos una u otra forma según nos convenga y deberemos ser capaces de pasar tanto de la notación algebraica a la notación matricial como al revés. Imaginar cómo sería la notación algebraica si nosotros partiésemos de una notación matricial. Por lo tanto, os pido que hagáis este ejercicio de flexibilidad, que no es difícil, pero que al principio pues, tiene una pequeñísima dificultad. ¿Cómo podríamos expresar las ecuaciones que había en la diapositiva 5 en una notación matricial? Fijaos que aquí lo que he hecho ha sido darle un poco la vuelta a las ecuaciones, pero esto no tiene por qué cambiar las cosas. Y lo primero que he hecho ha sido poner los valores fenotípicos. Los valores fenotípicos en un vector que he señalado pues, con dos corchetes. Lo he incluido entre dos corchetes. Después, ¿qué es lo que voy a señalar? Bueno, pues después del signo igual, lo primero que tengo veis que es una matriz de ceros y unos y un vector de R1 y R2. Entonces, ¿por qué es así? Pues fijaos, si yo multiplico la matriz por R1 y por R2 de forma ordenada, ¿qué es lo que voy obteniendo? Pues para la primera fila obtendría 1 por R1 más 0 por R2, me quedaría R1. Es decir, eso es lo mismo que decir que el valor de 43 se obtuvo en el rebaño 1, que es lo que nos decía el enunciado. En la segunda fila de esta matriz tendríamos 0 por R1 más 1 por R2. En la tercera, 1 por R1 más 0 por R2 y así sucesivamente. Fijaos que con esto lo que haríamos, con esta matriz de ceros y unos, y multiplicada por R1 y por R2, pues lo que haríamos sería reconstruir aquella columna que nos quedaba en la diapositiva 5, donde teníamos los rebaños R1, R2, y se iban alternando, bueno, salvo, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, fijaos que el 5 y el 6, pues son dos individuos que están en el rebaño 1, y en cambio el 7 vuelve a estar en el rebaño 2, el 8 vuelve a estar en el rebaño 1. A esta matriz de ceros y unos se le conoce con el nombre de matriz de incidencia. En este caso, de los efectos fijos, puesto que el rebaño lo vamos a considerar efectos matemáticos como un efecto fijo. Bien, si os habéis fijado en lo que sería la segunda columna de las ecuaciones de la diapositiva 5, veis que era una columna de valores mejorantes, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. ¿Cómo podríamos obtener esta columna? Bueno, pues esta columna la podríamos obtener fácilmente si lo que hacemos es multiplicar una matriz de identidad por precisamente esta columna. La matriz de identidad sabéis que es una matriz cuadrada, simétrica, y donde solo existen elementos diagonales, es decir, elementos en la diagonal de la matriz, y estos elementos son todos unos. Entonces,
en nuestro caso, no siempre será así, pero en nuestro caso, la matriz Z pues sería una matriz diagonal. Y luego finalmente pues tendríamos que añadir un vector de los errores, que yo aquí los he puesto como E11, E22, E13, E24. Fijaos que lo que he hecho ha sido darle como primer subíndice el rebaño en el que se encuentra y como segundo subíndice simplemente el orden de los animales. Esto ha sido una decisión arbitraria, pero básicamente es lo que he hecho. Entonces, ¿cómo podríamos desarrollar o sintetizar, mejor dicho, este modelo? Este modelo lo podríamos sintetizar diciendo que el vector de los valores observados lo vamos a llamar vector Y, y fijaos que lo denotaremos con una letra minúscula, puesto que es un vector, pero también negrita, puesto que es un vector. Entonces, puesto que digamos estamos en un contexto matricial. La matriz de incidencia, esta de unos y ceros, concerniente a los rebaños, la denotaremos como X. X, veis que es una X, pero mayúscula, nos indica que es una matriz y, bueno, estando en un contexto matricial, pues la pondremos con negrita. Los efectos fijos será el vector de los rebaños, en este caso rebaño 1 y rebaño 2, y lo designaremos como B pequeña, o sea, B minúscula, pero también en negrita, ya que estamos en un contexto matricial. A la matriz de incidencia, en este caso, y de una forma genérica, repito que en este caso es una matriz de incidencia, en concreto una matriz de identidad. Pues bien, a esta matriz de incidencia general, que repito, en este caso en concreto es una matriz de identidad, no lo será siempre, la llamaremos Z. Y estará multiplicado por unos efectos que serán los valores mejorantes, que estarán en un vector que llamaremos A pequeña. Y luego pues tendremos los errores que estarán en el vector E. Bien, todo esto nos va a configurar lo que desde un punto de vista estadístico es un modelo mixto. Modelo mixto porque va a tener efectos fijos y va a tener efectos aleatorios. Otros efectos aleatorios distintos del E. Por lo tanto, fijaos que antes habíamos visto en el problema 3, habíamos hablado de un modelo fijo que solo contemplaba efectos fijos. Después vimos un modelo aleatorio que contemplaba efectos aleatorios y ahora vamos a ver un modelo en el que se contemplan tanto los efectos fijos como los efectos aleatorios. Y a este modelo lo vamos a llamar modelo mixto. Esta diapositiva simplemente, digamos, pone nombre o pone por escrito lo que os he comentado anteriormente. En resumen, es lo mismo que os he dicho antes, pero en letras. Creo que no vale la pena que la vuelva a repetir, pero si vosotros lo queréis leer para tener los conceptos con mayor precisión, pues obviamente os irá muy bien. Hemos definido un modelo en el que el valor fenotípico era igual a la suma de un efecto fijo más un valor mejorante más el error. Lo que es obvio que lo que estamos interesados es conocer cuál es el valor de los niveles del efecto fijo, en nuestro caso era rebaño 1, rebaño 2, y también de los niveles del efecto aleatorio, en nuestro caso valor mejorante que iba de A1, A2, A3 hasta A8. ¿Cómo se puede realizar una estimación de los efectos fijos y una predicción de los valores mejorantes? Pues bien, esto se lo debemos a un señor que se llama Charles Henderson, que demostró que bajo condiciones de insesgamiento y varianza del error de predicción mínima se obtienen las siguientes ecuaciones. Fijaos que así a primera vista os puede parecer un poco, digamos, como una especie de sopa de letras, difícil de digerir, pero lo que en las diapositivas que vienen, pues poco a poco iremos comentando cada una de las cosas que aquí hay implicadas.
Hay algunos elementos que ya los conocéis, obviamente. Cuando hablamos de X, se refiere a la X matriz de incidencia de los efectos fijos. X' es una forma de expresar la traspuesta de X. Entonces, R menos 1 va a ser una matriz inversa y R va a ser la matriz de covarianzas, de varianzas-covarianzas de los efectos del error. Bien, esto lo comentaremos un poquito después, que es una matriz de varianzas-covarianzas, porque posiblemente sea un término que no conozcáis. Entonces, la X ya la conocéis, X' de nuevo, R-1, Z. Z es la matriz de incidencia de los efectos aleatorios, que en el caso que hemos visto era una matriz identidad. Y luego finalmente G-1, vamos a ver que va a ser la inversa de G, y G va a ser la varianza, matriz de varianzas-covarianzas de los valores mejorantes. Bien, todo esto que veis allí, obviamente, pues al final lo que quedan es simplemente una matriz de números que estará multiplicando a nuestras incógnitas. Nuestras incógnitas van a ser el vector B, en nuestro ejemplo R1, R2, y el vector A, en nuestro ejemplo A1, A2, A3, hasta A8. Fijaos que a la derecha lo que tenemos es de nuevo X, R-1, pero multiplicado por Y, y recordad, Y era el vector de observaciones, y debajo pues teníamos Z' multiplicado por R-1 y por Y, que también es el vector de observaciones. Bien, a estas ecuaciones se les conoce con el nombre de ecuaciones de modelo mixto, EMM, o MME en terminología inglesa, Mixed Model Equations, o también se conocen como ecuaciones Bloom. Lo que permiten es desde un punto de vista estadístico, y no entraremos en demostrar sus propiedades, pero sí simplemente en ver cómo funciona con ejemplos sencillos, pues el B estadísticamente es una estimación de efectos fijos que tiene unas propiedades BLUE, de Best Linear Unbiased Estimator, de B. Y A va a ser una predicción insesgada de efectos aleatorios. Fijaos que tanto los efectos fijos como los aleatorios se estiman en principio de manera insesgada, y en el caso de A, pues fijaos que por, digamos, tal vez un capricho de los estadísticos, hablamos de predicción. Para los efectos fijos se dice que se estiman, los efectos aleatorios se predicen. Entonces esto nos lleva a que las predicciones de A tienen propiedades Bloom, de Best Linear Unbiased Predictor, o Prediction de A. Hemos hablado del concepto de varianza de un vector, y es un concepto que se refiere, o que en realidad consiste en una matriz de varianzas y covarianzas. Posiblemente sea la primera vez que veis este concepto, y fijaos que os he puesto un ejemplo sencillo, para no alargarlo excesivamente, donde pues la varianza de un vector X, repito, es un ejemplo que no es que tenga cosas que ver con el ejemplo anterior, sino que es un ejemplo nuevo que pretende pues simplificar las cosas. Entonces, repito, la varianza del vector X, que señalo con negrita, sería igual a la varianza de X1, X2, X3. Podría ser este vector mucho más largo, pero la única cosa que haría sería pues ocupar más espacio. Conceptualmente no ganaríamos nada. Entonces, ¿qué es una varianza de un vector? Bueno, pues por definición, los estadísticos nos dicen que es una matriz de varianzas-covarianzas que veis que tienen las varianzas en la diagonal. Varianza de X1, varianza de X2, varianza de X3. Y las covarianzas fuera de la diagonal. Fijaos que es una matriz simétrica y de hecho tiene información redundante. La covarianza de X1 con X2 es la misma que la covarianza de X2 con X1. Y la de X1 con X3 es la misma que la de X3 con X1. Bueno, que os quede claro que la varianza de un vector va a ser una matriz de varianzas y covarianzas, repito, con las varianzas en la diagonal y las covarianzas fuera de la diagonal. Entonces, en nuestro caso, como tenemos un vector que era A, el vector de valores mejorantes, pues a la varianza de A
que será una matriz de varianzas covarianzas, la vamos a llamar G. Porque es lo que, digamos, es congruente con la nomenclatura de Henderson. Y por otra parte, a la varianza del vector de errores, también, de acuerdo con las ecuaciones de modelo mixto, la vamos a llamar R. Y entonces, ¿qué serán G-1 y R-1? Pues serán sus inversas. Recordad que la inversa de una matriz es aquella que premultiplicada por la matriz original o posmultiplicando a la matriz original nos devuelve la matriz identidad. La forma de calcularlo y demás no os tenéis que preocupar. De momento simplemente quedaos con el concepto. De estas ecuaciones solo quiero que os quedéis con una idea pequeña. No hace falta que recordéis todas las ecuaciones, todas las letras, de ninguna manera las tenéis que memorizar. Sí, simplemente sabed que a partir de estas ecuaciones de modelo mixto, Henderson nos demostró que se podía calcular una medida relacionada con lo que es la precisión, lo que hablábamos de precisión en los índices, como correlación entre el valor mejorante que se predice y el valor mejorante verdadero, o sea, entre el índice y el valor mejorante verdadero. Y aquí lo que hacemos es calcular la varianza del error de predicción. Como veis es la varianza, o la varianza sí, de la diferencia entre el valor mejorante predicho y el verdadero. Simplemente con esta idea ya me vale. Repito, no tenéis que saberos todas las ecuaciones que se presentan aquí. Hemos visto las ecuaciones de modelo mixto y nos aparecen una serie de cantidades que a veces son difíciles de manejar, serían prácticamente imposibles de manejar si tuviéramos que, digamos, tener las estimaciones de todos los valores de las matrices de varianzas y covarianzas. Entonces, lo que vamos a hacer es algo que se suele hacer sistemáticamente en muchos modelos estadísticos, que es una simplificación, y para lo cual nos basaremos en dos supuestos. En primer lugar, el supuesto inicial será que los errores se van a distribuir con la misma varianza y que van a ser independientes. ¿Qué va a querer decir esto? Pues que la matriz de varianzas covarianzas de los errores, en la diagonal, pues si tiene la misma varianza, todo será varianza del error, varianza del error, varianza del error. Y si son independientes fuera de la diagonal, no habrá más que ceros. Por lo tanto, fijaos que esto lo podríamos expresar, la R la podríamos expresar como el producto de la matriz identidad de las dimensiones adecuadas por la varianza residual o varianza del error. De la misma manera y por las propiedades, digamos, de multiplicación de matrices, la matriz R1, es decir, la inversa de la matriz R, será igual a la matriz identidad por la inversa de la varianza residual, 1 partido por sigma cuadrado i. El segundo supuesto es que los valores mejorantes se distribuyen con la misma varianza y que los animales no son parientes, es decir, no están emparentados. ¿Qué implica que los valores mejorantes se distribuyen con la misma varianza? Pues implica que en la matriz G todos los elementos diagonales son varianza aditiva. ¿Y que los animales no están emparentados? Pues esto nos lleva a que si no existe covarianza de tipo ambiental, fijaos que aquí lo que nos interesa es solamente la covarianza aditiva. Si los animales no están emparentados, pues obviamente todas las covarianzas aditivas son 0. Por lo tanto, fijaos que nos queda una estructura de que la G es una matriz identidad con tantos individuos como se estén evaluando, multiplicado por la varianza aditiva. Varianza aditiva, fijaos que en este contexto la vamos a designar como sigma cuadrado A minúscula. Entonces, de la misma manera que antes, G menos 1, es decir, la inversa de G, será igual
a la matriz identidad por el inverso de la sigma cuadrado A. Otro elemento que nos ayudará a simplificar la forma de las ecuaciones de módulo mixto es definir un parámetro que llamaremos alfa y que será el cociente de la varianza residual a la varianza aditiva. Se puede demostrar fácilmente que es igual a 1 menos H2 partido por H2, siendo H2 obviamente la heredabilidad. Y esto viene del hecho de que os recuerdo de que la heredabilidad pues será la varianza aditiva partido por la varianza fenotípica, pero también la podemos definir como la varianza aditiva partido por la varianza aditiva más la varianza residual. Con esta última anotación pues llegaríamos a unas ecuaciones que son las que tenéis en el fondo, que son las que habitualmente se utilizan en la evaluación Bloom y que son mucho más fáciles de recordar que las ecuaciones generales de los índices. No obstante, para que veáis cómo se llega a estas ecuaciones, os he preparado una nueva, digamos, diapositiva, donde se hace paso a paso, sobre todo, la implicación de la definición de R como I por sigma cuadrado E y de G como I sigma cuadrado A. Y por lo tanto sus inversas como I multiplicado por 1 partido sigma cuadrado E y I multiplicado por 1 partido por sigma cuadrado A. Aquí os presento cómo podemos partir de las ecuaciones generales de modelo mixto que os he presentado en una diapositiva anterior, en la diapositiva 9, que son las que inicialmente formuló Henderson. ¿Cómo podemos sustituir los valores R-1 y G-1 por los valores que hemos dicho o que hemos visto en la diapositiva anterior, que eran I por el inverso de la varianza residual e I por el inverso de la varianza aditiva para R-1 y G-1 respectivamente? Veis que lo que he hecho en las ecuaciones es simplemente sustituir estos valores, R-1 y G-1, por los valores que acabamos de definir. Y entonces veis que si multiplicásemos ambos lados de la ecuación por la varianza residual, dado que por otra parte la multiplicación por la matriz de identidad no modifica el producto de las matrices, pues todo se simplifica y nos quedan las ecuaciones que tenemos abajo, donde pues la forma simplificada es x'x, x'z, z'x, z'z. Fijaos que necesitamos única y exclusivamente la definición de las matrices de identidad, de las matrices de diseño, x y z, y también fijaos que necesitamos conocer a priori cuál es la varianza ambiental, la varianza residual y cuál es la varianza aditiva. Fijaos que esto está multiplicado por el vector de incógnitas, lo que nosotros querremos, digamos, despejar de este sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones. Y a la derecha tendríamos pues x'y, z'y, que sería el término independiente de este sistema de ecuaciones. Repito, tanto x, o sea, tanto la matriz de la izquierda como el vector de la derecha, pues nos permitirán obtener los valores estimados de B, lo que he puesto como B sombrero, y los valores predichos de A. Vamos a poner números a las ecuaciones de modelo mixto ya simplificadas y aplicadas al ejemplo que os he puesto inicialmente, el del peso al nacimiento de distintos animales con 2 rebaños y asumiendo que los individuos no están emparentados. Fijaos que en el extremo inferior de la diapositiva, inferior izquierdo, tendríais en resumen las ecuaciones de modelo mixto simplificadas. Pues bien, esas ecuaciones de modelo mixto, ¿a qué se corresponden? ¿A qué cifras se corresponden? Pues esto lo podéis comprobar, son las cifras que tenéis delante, y lo podréis comprobar cuando hagáis la práctica 4. En esta práctica pues utilizaréis R con unas nociones matriciales y veréis cómo
pues el conjunto de x', x', z', z'x, z'z más i alfa es la matriz de la izquierda que yo he denominado MC. Es decir, matriz de coeficientes y que los ingleses llaman pues left hand side, es lo que hay a la izquierda, ¿no? Luego veréis también que x' y z' tienen unos valores que son el vector que os he puesto a la derecha, empiezan 213, 118, 43, 41 y demás. Y este habitualmente se suele llamar término independiente y los ingleses pues lo veréis como right hand side. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ya si nos fijamos en cosas concretas de esta matriz en el caso de la matriz de coeficientes? Pues fijaos, la matriz x', fijaos que os he distinguido o os he diferenciado las submatrices a través de una línea roja discontinua. Entonces veis que la matriz x', sería esta matriz de 2 por 2, cuyos elementos serían 5 y 3. 5 nos indicaría que esos son los animales que ha habido en el rebaño 1. Y 3 nos indicaría que el rebaño 2 había tenido 3 observaciones. Fijaos que a un lado y otro pues sería 0. A la derecha de esta x', tendríamos la x', z. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues fijaos, la x' sería la traspuesta de x. Sabéis que la traspuesta es la matriz que resulta de cambiar filas por columnas. Y esta traspuesta estaría multiplicada por z. Pero como z es una matriz de identidad, pues sería simplemente la traspuesta de x. Debajo de la x' tendríamos z' por x. Como z es una matriz de identidad, z' pues sigue siendo una matriz de identidad y por lo tanto lo que nos queda como z'x es simplemente la matriz x. Lo podéis comprobar. Luego nos vendría una matriz z'z que sería una matriz de unos en la diagonal y luego nos vendría digamos, esta matriz de unos en la diagonal, puesto que z es una identidad, z' es otra identidad, su producto es una identidad, y entonces una identidad pues es una matriz, como os digo, de unos en la diagonal. Entonces a esa matriz de unos en la diagonal habría que sumarle una otra matriz que también sería diagonal, puesto que sería el producto de una identidad por el valor alfa. En este caso, fijaos que hemos definido, sabemos que la heredabilidad del peso al nacimiento, para simplificar y hacer las operaciones fáciles, hemos dicho que vale 0,25, ¿no? Y entonces esto nos lleva a que alfa, que es 1 menos h2 partido por h2, sea igual a 3. Por lo tanto, fijaos que los elementos de I alfa son 3, o sea, I alfa es una matriz diagonal cuyos elementos diagonales son 3. Entonces, sumamos una matriz de identidad con una matriz diagonal cuyos elementos son 3 y el elemento que nos queda es obviamente 4. Veis que el espacio que correspondería a z'z más I alfa son 4 en la diagonal y 0 fuera de la diagonal. Entonces, ¿qué nos quedaría en el término independiente? Bueno, pues lo que nos quedaría, lo podéis comprobar si queréis haciéndolo manualmente, haciendo las multiplicaciones manuales, lo que nos quedaría sería, en primer lugar, la suma de los pesos del rebaño 1, que sería 213, serían 5 pesos, y los 3 pesos del rebaño 2 sumarían en total 118 kilos. Lo que tendríamos por debajo pues sería z'I, y como z sería una identidad, pues al final nos quedaría simplemente la submatriz I. Por lo tanto, tendríamos la suma de los pesos del rebaño 1, del rebaño 2 y los pesos individuales de la 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y a 8. Fijaos que es importante siempre llevar un orden estricto en este contexto de las matrices porque si no las cosas pues se desordenan y no se obtiene ningún resultado. Repito, el orden es fundamental cuando se trabaja con matrices.
Aquí ya tenemos el resultado final de resolver el sistema de ecuaciones que hemos visto en la página anterior. Fijaos que los dos primeros valores que nos daría el sistema de ecuaciones corresponderían a los efectos del rebaño 1 y el rebaño 2. El rebaño 1 tendría un efecto de 42,60 y el rebaño 2 un efecto de 39,33. Tendrían unas propiedades de Best Linear Unbiased Estimator, BLUE, y además pues esto configuraría lo que sería el vector B, el B sombrero, el B estimado, ¿no? Y debajo nos saldrían los valores mejorantes, los BLUPs, que tendrían unas propiedades de Best Linear Unbiased Prediction, que serían los valores mejorantes. Entonces, fijaos que una de las características, que es que cuando tenemos aquí pues, los individuos que no están emparentados, fijaos que los valores mejorantes sumarían 0. Por cierto, que si os preguntáis lo que hay a la izquierda de la diapositiva, en la parte inferior, pues es simplemente cómo hemos resuelto las ecuaciones. Es decir, B y A sería igual, lo obtendríamos, el vector que contiene los elementos de B y de A, lo obtendríamos multiplicando el término independiente, en concreto su inversa, por multiplicando la matriz de coeficientes, en concreto su inversa, por el término independiente. Esto lo veréis en la práctica, os resultará muy fácil. Para acabar este, digamos, modelo que hemos visto simplificado y que además asumíamos que no había parentesco, que los individuos no estaban emparentados, vamos a ver cuáles son los componentes del efecto del rebaño y el efecto del valor mejorante predicho. Para ello, os tengo que pedir que toméis vuestro papel y un bolígrafo y me hagáis el favor de multiplicar la primera fila de la matriz de coeficientes por lo que es el vector de los rebaños y valores mejorantes, es decir, por R1, por R2, por A1, A2, A3, A4, A5, A6. Veréis que lo que os resulta es una ecuación en la cual encontraréis que tendréis el rebaño 1, que estará multiplicado por 5, que además tendréis los valores mejorantes A1, A3, A5, A6 y A8, y entonces que todo esto será igual a 213. Pues bien, si despejáis R1, veréis que será igual a 213 partido por 5, como 213 era la suma de todas las observaciones y 5 era el número de observaciones, pues eso es la media del rebaño. Y por otra parte, A1, A3, A5, A6 y A8, podéis ver que son los animales que hay en el rebaño. Y entonces, lo que tenemos aquí es la suma de los valores mejorantes del rebaño partido por 5. Por lo tanto, sería el valor mejorante medio de los animales del rebaño 1. Por lo tanto, el efecto del rebaño no solo sería la media del rebaño, sino que sería esta media, pero corregida por el valor mejorante medio de los animales del rebaño. Ahora os pido que hagáis la multiplicación de la fila del animal A1 por toda la columna de R1, R2, A1, A2, A3, A4, A5 hasta A8. Veréis que lo que os queda es, por una parte, el efecto del rebaño 1, o sea, R1, más 4 veces el valor mejorante A1 y que todo eso es igual a 43. Una vez que hayáis hecho esta ecuación, os pido que despejéis el A1 y veréis que es un cuarto de 43 menos R1. Pero resulta que un cuarto
podéis demostrar fácilmente que es igual a la heredabilidad. Y entonces fijaos que lo que nos queda es que el valor mejorante predicho del individuo 1 es la heredabilidad que multiplica a la desviación de 43, que es el valor fenotípico del individuo A1, a el efecto del rebaño. Fijaos que en este caso el efecto del rebaño se calculará automáticamente con las ecuaciones de modelo mixto. No deberemos conocerlo a priori y se ajustará automáticamente. Entonces fijaos que lo que tendríamos como valor mejorante predicho sería la desviación del valor fenotípico al efecto del rebaño ponderado por la heredabilidad. Veréis, podréis pensar que esto sería pues, el equivalente a un índice de selección sencillito, el primero que hemos visto, y sería un índice de selección, digamos, ad hoc, que es algo que se genera automáticamente cuando nosotros hacemos una evaluación genética mediante un modelo animal que sí que considera un efecto fijo, en el caso de los rebaños, y también, por supuesto, considera efectos aleatorios, los valores mejorantes, y en este caso, de momento, asumimos que los individuos no están emparentados. Entonces, fijaos que aquí no se necesitaría conocer previamente la media. Los animales pueden estar en distintos rebaños y cuando se calcula su valor mejorante, el efecto del rebaño se ajusta automáticamente. Un desarrollo normal de las ecuaciones de modelo mixto sería ampliar el número de efectos fijos, por ejemplo, el sexo. Si el sexo influyera al peso al nacimiento, pues aparte del rebaño, sería recomendable pues, incluir en el modelo el efecto del sexo. De esta manera, pues obtendríamos, digamos, estimaciones que no estarían, o predicciones que no estarían sesgadas por el efecto, digamos, no incluido, que en este caso sería el sexo. Bien, en este caso no vamos a entrar en detalles. Le dedico 3 diapositivas, pero solo quiero que os quedéis con la idea de que se puede ampliar estas ecuaciones de modelo mixto y que estas ecuaciones de modelo mixto ampliadas cuando tenemos dos efectos fijos, pues serían las que tenéis aquí. En vez de tener x y z, pues tendríamos x1, x2 y z. Y las ecuaciones, pues fijaos que serían x', x1, x', x'1, 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 z y así sucesivamente. Es decir, que de una forma muy sencilla habríamos ampliado las ecuaciones del modelo mixto, lo que nos muestra pues, la gran flexibilidad de estas ecuaciones para trabajarlas y para acomodarse a distintos tipos de modelos o de diseños que nos expliquen lo que sería el valor fenotípico de los individuos. Bien, con esto, digamos, cerraríamos la parte de los efectos fijos y en las, digamos, en las diapositivas y sobre todo en los conceptos siguientes que vamos a ver, lo que vamos a analizar es qué es lo que pasa si en vez de tener individuos que no son emparentados, pues tenemos individuos que sí que se conoce su parentesco. Aquí tendríamos las ecuaciones en el término independiente y también a lo que sería la matriz de coeficientes adaptadas a este modelo. Se calcularían simplemente con R. Aquí vemos cómo se calcularía el efecto del rebaño 1, el efecto del sexo, en este caso de las hembras. Fijaos que en el efecto del rebaño se ajusta tanto por el efecto del sexo como por el efecto de los valores mejorantes. En el caso del sexo, se ajusta por el efecto del rebaño y por el efecto de los valores mejorantes. Y en el caso del valor mejorante,
se ajusta por el valor fenotípico, que era 43, se ajusta por el efecto del rebaño y por el sexo al que pertenecía, en este caso sería un macho. Entonces, lo que es importante es que os deis cuenta que cuando se calcula un efecto, se ajustan automáticamente todos los demás. Y esto es lo que nos permite hacer una comparación directa entre los animales. Esto es importante porque os encontráis normativas nacionales e internacionales donde se dice que los métodos de evaluación de los animales deben permitir una comparación directa entre los animales. Pues bien, se refiere a esta idea. Si utilizas Bloop, puedes hacer esta comparación directa, puesto que todos los efectos, como veis, se ajustan por todos los demás que hay en el modelo. Hasta ahora habíamos supuesto que los individuos no estaban emparentados, pero ya os he avanzado que sería conveniente considerar el parentesco entre los individuos, porque de esta manera podíamos, por una parte, incrementar la precisión con la que se predicen los valores mejorantes y por otra, evaluar animales que, por ejemplo, no tienen fenotipo y que en cambio sí que hay parientes conocidos, por ejemplo, hijos que sí que lo tienen. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la introducción de lo que sería la genealogía, en concreto la matriz de parentesco por la vía que veréis. Vamos a utilizar una genealogía que ya es conocida, que es la misma que utilizamos para calcular la matriz de parentesco, donde veis que está expresada de dos maneras distintas, como en su día expliqué. Tenemos una generación base, que he marcado en azul, una generación primera y una segunda generación. Hemos definido previamente que la matriz G era la matriz de varianzas-covarianzas de los valores mejorantes, del vector de valores mejorantes. Vamos a poner aquí un ejemplo sencillito también, donde imaginemos que tenemos tres valores mejorantes, A1, A2, A3, cuya matriz de varianzas-covarianzas sería una matriz de varianzas aditivas en la diagonal, si asumiéramos que todos los individuos, todos los valores mejorantes tenían una distribución común, hablaríamos de la varianza aditiva en la diagonal. Y luego tendríamos las covarianzas entre los individuos fuera de la diagonal. Obviamente, estas covarianzas serían cero si los individuos no estaban emparentados, pero tendrían un valor conocido por vosotros cuando los individuos estuvieran emparentados. Ese valor es el coeficiente de parentesco multiplicado por la varianza aditiva. Por lo tanto, fijaos que todos los elementos fuera de la diagonal van a ser el producto del coeficiente de parentesco por la varianza aditiva. En la diagonal, ¿qué tenemos? En principio tendríamos la varianza aditiva, pero si los individuos sabéis que tienen una consanguinidad mayor o distinta de cero, mayor que cero, entonces lo que tendríamos es que la varianza aditiva de este individuo se vería incrementada como consecuencia de esta consanguinidad. Y este incremento se reflejaba en el coeficiente de parentesco del individuo consigo mismo. Entonces, lo que tenemos aquí es que en la diagonal tendríamos los coeficientes de parentesco de los individuos consigo mismo, multiplicados también por la sigma cuadrado A, es decir, por la varianza aditiva. Si os fijáis, lo que queda es una matriz de coeficientes de parentesco que todos ellos están multiplicados por la varianza aditiva. Por lo tanto, fijaos que lo que se puede hacer es sacar la varianza aditiva fuera y lo que nos queda es simplemente la matriz de parentesco. Matriz de parentesco que ya previamente hemos denominado como A. ¿Cómo quedan las ecuaciones de modelo mixto en este caso? Pues vamos a comenzar con la estructura que tendrá G-1. Fijaos que si G vale A por sigma cuadrado A, G-1 será la inversa de A menos 1, multiplicado por el inverso de la varianza aditiva. Entonces es muy fácil comprobar, y os lo dejo para que lo hagáis vosotros, que en este caso las ecuaciones de modelo mixto
son muy semejantes a las que acabamos de discutir en diapositivas previas y que el único cambio que hay es donde había una matriz de identidad multiplicando a alfa, ahora tenemos un A-1 multiplicando a alfa. ¿De acuerdo? Obviamente se mantienen los mismos supuestos relativos al vector, o mejor dicho, a la varianza del vector de los errores, de los residuos. Bien, ¿cómo podemos calcular la matriz A-1? Pues tenemos una alternativa que es el método tabular, calcular A, y luego a través de un paquete informático, pues invertir esa matriz. El método tabular ya recordaréis que era de Emig y Terrell. Este es un procedimiento que para pocos animales y para modo de ejemplo, pues es el que nosotros utilizaremos, pero cuando tenemos miles, incluso millones de animales, este procedimiento no es factible. Entonces, de esto ya fue muy consciente Henderson y en el año 1976 nos obsequió con un paper donde calculaba la inversa de la matriz de parentesco, la A-1, a través de un algoritmo sencillo, una serie de reglas, y que no necesitaban, este conjunto de reglas, permitían calcular la inversa de la matriz de parentesco sin necesidad de cálculo previo del método de la matriz de parentesco por el método tabular. ¿En qué consisten las reglas de Henderson para calcular A-1? Pues son relativamente sencillas y creo que sería conveniente que os las aprendierais al menos para el examen. En primer lugar, él dice, bueno, imaginad que tenemos una matriz cuadrada que tenga las dimensiones iguales al número de valores mejorantes que queremos predecir. Y que esa matriz tiene inicialmente todos sus valores nulos, ceros en todos los elementos de esta matriz A-1. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ir colocando información, añadiendo información a cada uno de estos ceros. ¿Qué información es? Pues operando por individuos, que es importante, en el punto 2, pues vemos que depende de los progenitores que se conozcan. Si se conocen los dos progenitores del individuo, que los vamos a llamar P y M, de padre y madre, entonces tenemos que sumar 2 al elemento de la matriz que corresponde al II. Es decir, si estamos en el individuo 5, pues pondríamos 2, sumaríamos 2 a la posición 5, 5. Después sumaríamos menos 1 a las posiciones que serían del padre con el individuo, del individuo con el padre, el individuo con la madre y la madre con el individuo. Y 0,5 a los elementos padre con madre, o sea, madre con padre y madre con madre. Si solo se conociera un progenitor, lo que tenemos que hacer es sumar 4/3 al elemento I, es un elemento diagonal, menos 2/3 a los elementos que son la intersección de el progenitor con el individuo y el individuo con el progenitor, y 1/3 al elemento, digamos, diagonal, PP, que sería el elemento diagonal del progenitor. Y si no se conoce ninguno de los progenitores, simplemente tenemos que sumar 1 al elemento diagonal II. ¿De acuerdo? O sea, el elemento diagonal correspondiente al individuo que estamos, digamos, analizando, cuyo turno le toca. Veréis que es importante que en este caso vamos a operar por individuos, es decir, nos vamos a plantear un individuo, el individuo 1. ¿En qué situación se encuentra? ¿En la A, en la B o en la C? En función de la situación en la que se encuentre, procedemos. Cuando ya hayamos hecho todos los pasos que nos marque el algoritmo, lo que hacemos es pasar al individuo 2. Nos planteamos lo mismo. ¿En qué situación se encuentra? La A, la B y la C. Y así hasta que acabamos con todos los individuos. En este caso, solo lo tendremos que hacer 8 veces, una por cada individuo. El algoritmo puede parecer un poco lioso, pero en el fondo es muy simple y lo podemos aplicar a nuestro ejemplo. Fijaos que lo que he hecho ha sido poner los individuos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
Fijaos que sobre todo a los individuos que no forman parte de la generación base les he dado unos colores en concreto que luego nos permitirán identificar dónde, digamos, hacen que exista una cantidad nueva, ¿no? Entonces, también os recuerdo que he puesto encima lo que sería un recordatorio del pedigrí y tenemos que el individuo 1, 2, 3 y 4 no tienen progenitores conocidos, en cambio el 5 es hijo del 1 y del 2, el 6 lo mismo, el 7 del 3 y del 4 y el 8 es hijo del 5 y del 6. Entonces, ¿cómo operaríamos? Pues recordad, por individuos. Individuo 1. ¿Qué progenitores tiene progenitores conocidos? Ninguno. Vale, pues entonces nos quedamos con poner un 1 en la posición 1, 1 de la matriz. Sería este 1 que tenéis aquí. Ya no tenemos que hacer nada más. Pasar al siguiente. ¿El individuo 2 tiene progenitores conocidos? No. Bueno, pues entonces en la posición 2, 2 ponemos un 1. Es el que está dentro del paréntesis. Fijaos que por una parte he puesto un paréntesis, que es donde se ponen las cantidades a sumar, y luego hay un número que es el valor que resulta de sumar el paréntesis. En el individuo 3, exactamente lo mismo. Estamos en un individuo de la generación base y tenemos que poner simplemente un 1 en la posición 3, 3. Y con el 4, idem de lienzo. Exactamente lo mismo. El 5. El 5 ya es un individuo que tiene dos progenitores conocidos, el 1 y el 2. Entonces, en primer lugar, tenemos que poner en la posición 5, 5, un 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora con la siguiente. Tenemos que poner menos unos. ¿En qué posiciones? Pues fijaos, tenemos que poner menos 1 en la posición 1, 5. En la posición 5, 1. Tenemos que poner también menos unos en la posición 2, 5, porque es, digamos, su madre, y en la posición 5, 2. Por lo tanto, fijaos que estos valores menos 1 azules se derivan del hecho de que el 5 tiene como progenitores conocidos el 1 y el 2. Pero aquí no se acaba el algoritmo. El algoritmo implica un nuevo paso, que dice sumar 0,5 a las posiciones padre-padre, padre-madre, madre-padre y madre-madre. Bueno, pues estas posiciones, como veis, las tenéis aquí. El padre es el individuo 1, por lo tanto, padre-padre sería la posición 1, 1. El padre-madre sería la posición 1, 2, que hay que poner pues un 0, 5, lo tenéis aquí en azul. Luego sería la posición madre-padre, que sería otro 0, 5. Y en la posición madre-madre, que sería la 2, 2, pondríamos otro 0,5. Entonces ya habríamos acabado el algoritmo para este individuo. Para el 6, pues haríamos exactamente lo mismo, es lo mismo en todo, fijaos que sería el componente verde. La única cosa que cambiaría es que el 2 se lo pondríamos a la posición 6, 6. El resto, pues fijaos que tendríamos en la posición 1, 6 un menos 1, en la posición 6, 1 un menos 1, en la posición 2, 6 un menos 1 y en la posición 6, 2 un menos 1. Ya tendríamos el 6, entonces nos iríamos al 7, el 7 diríamos es hijo del 3 y del 4. Bien, ponemos un 2, en este caso ya no habrá que poner ninguna cosa más. ¿Y dónde tenemos que poner menos unos? Pues en la posición 3, 7, en la posición 7, 3, en la posición 4, 7 y en la posición 7, 4. ¿Dónde tendríamos que poner ahora 0,5? Pues en la posición 3, 3, en la posición 3, 4, en la posición 4, 3 y en la posición 4, 4. Y con esto ya habríamos acabado el individuo 7 y nos quedaría el 8. El 8 simplemente sería, en este caso, tiene dos progenitores conocidos, un más 2 en la posición 8, 8, y luego tendríamos que poner los menos 1 en las posiciones 5, 8 y 8, 5, y en las posiciones 6, 8 y 8, 6. Y para acabar, y con esto ya acabaríamos la tabla de la matriz de parentesco, lo que tendríamos que poner sería los 0,5 en las posiciones
5, 6, perdón, en primer lugar 5, 5, después 5, 6, 6, 5 y 6, 6. Bien, con esto ya habríamos acomodado la tabla. La única cosa que tendríamos que hacer, pues si lo hacemos manualmente, sería sumar lo que hay en el paréntesis y quedarnos con el resultado final. Esto sería simplemente la aplicación del algoritmo de Henderson para calcular la inversa de la matriz de parentesco en los datos de nuestro ejemplo. Una vez que hemos calculado la inversa de la matriz de parentesco, os recuerdo que las ecuaciones de módulo mixto simplificadas eran las que tenéis en las ecuaciones de abajo de la izquierda, donde os recuerdo que hemos introducido la inversa de la matriz de parentesco. Pues hechos los cálculos, que comprobaréis, como os digo, en la práctica 4, lo que queda es el sistema de ecuaciones que tenéis aquí en la diapositiva. De nuevo os he marcado con líneas rojas, digamos, interrumpidas, lo que son las 4 submatrices. Y como veis, x', x', z y z' no cambia con respecto a la matriz anterior. X', y z', tampoco cambia respecto a la matriz, a la situación anterior. Y donde nosotros encontramos el cambio, obviamente, es en z', que no cambiaría, pero sí que cambiaría el a-1 por alfa. Y entonces todo lo que aparece en esta z' más a-1 por alfa se debe a la introducción de la inversa de la matriz de parentesco. Si resolvemos el sistema de ecuaciones, en este caso, que ya os recuerdo que hemos introducido la matriz de parentesco, en concreto su inversa, volvemos a obtener pues, el BLUE de B y el BLUP de A. Fijaos que los valores cambian con respecto a la situación anterior porque hemos introducido la información del parentesco entre los individuos. Vemos que se mantiene que la suma de 0, que los valores mejorantes sumen 0 para los individuos de la generación base, como sucedía en el caso anterior, donde todos los individuos, al no tener parentesco y al no tener progenitores conocidos, pues actuaban como generación base. Pero fijaos que aquí la generación 1 y la generación 2 ya no suman 0. Bien, ¿por qué no suman 0 las generaciones 1 y la generación 2? Pues básicamente porque los valores mejorantes pueden cambiar por selección, pero también pueden cambiar por deriva. En el caso de que el cambio sea claramente por selección, se pueden establecer las tendencias genéticas, que normalmente se expresan como lo que es el promedio de los valores mejorantes por cada año, ¿no? Se calcula el valor mejorante de los nacidos en un año y este promedio se representa y se puede ver cómo va evolucionando este valor mejorante promedio a lo largo de las siguientes generaciones. Repito que esto se conoce con el nombre de tendencias genéticas. Bien, aquí se expresa el valor mejorante tanto de las vacas como de los toros, cómo ha ido cambiando. Y fijaos que, se ha puesto como referencia prácticamente sobre el año 95-96, pero lo que está claro es que si tenemos en cuenta cómo ha ido evolucionando el cambio de los valores mejorantes, pues podemos decir que ha sido de una forma muy positiva. Esto no es simplemente pues un cambio, digamos, teórico, sino que se ha visto también reflejado en un incremento muy notable de la producción de leche por lactación de las vacas. Hace unos 35 o 40 años, pues como os he dicho más de una vez, una vaca de 5.000 kilos era una buena vaca y en cambio ahora pues una vaca buena pues está en 11.000, 12.000 kilos en una lactación. Ha habido un cambio brutal a lo largo de los últimos años. Parece ser que ha habido una tendencia genética que se puede cifrar en aproximadamente 115 kilos por año,
Esto pasó hasta el año 2000 y, bueno, ahora con la aplicación de lo que sería la selección genómica, que os explicaré en el siguiente tema, pues incluso esta tendencia parece ser que ha aumentado. Esta es la primera de un bloque de 5 diapositivas donde se analiza cómo se recoge la información de la matriz de parentesco y cómo automáticamente toda esta información se recoge y se pondera para calcular los valores mejorantes de los animales. Resulta muy difícil hacer esto, explicarlo sin, digamos, sobre una diapositiva, y normalmente lo reservamos para explicarlo sobre pizarra en las clases, en los seminarios de problemas, y vamos a seguir con esta tónica. Por lo tanto, repito, voy a hacer un salto de 5 diapositivas y estas las dejamos para que sean explicadas en las clases de problemas. Hemos estado viendo que el modelo Bloop estudiado se correspondía con el modelo animal. No obstante, no es el único modelo Bloop que se ha conocido en la bibliografía, aunque obviamente es el más utilizado. También se hizo en su día un modelo padre, un modelo gamético, la verdad es que tienen poca implementación, un modelo animal pero con medidas repetidas, este sí que es interesante y muy utilizado, por ejemplo en vacuno de leche, donde se tienen en cuenta las distintas lactaciones de las vacas, por eso son medidas repetidas. También, por ejemplo, en vacuno de carne se utilizan un modelo animal, pero con efectos directos y maternos. Asimismo, la covarianza entre los mismos, que esto es un tema que siempre suscita mucha controversia. No entraré en detalles. También se habló en su momento para reducir la carga computacional del modelo animal reducido, pero tampoco tenía excesivo interés. Y el que sí que es muy utilizado en las empresas de mejora es el modelo animal multicarácter, y muchas veces también, en la medida en que se puede, se incluyen medidas repetidas si el carácter lo permite. Entonces el modelo animal multicarácter sería pues una generalización a varios caracteres a la vez del modelo animal que hemos visto. Obviamente no os lo voy a explicar, pero si alguno de vosotros está interesado, pues le puedo pasar bibliografía y lo podemos comentar. Si recordáis, en su día dijimos que la estructuración de las poblaciones, la estratificación de las poblaciones, que es el mismo concepto, dependiendo de quién lo diga, podía dar lugar a lo que serían asociaciones espurias, es decir, asociaciones falsas, en estudios de GWAS. ¿Qué pueden deberse la estructuración de estas poblaciones? Pues, por ejemplo, cuando tenemos animales agrupados en rebaños, en colonias, en grupos étnicos, también en cualquier otro tipo de agregación. Como veis, bien debido a la geografía, a la selección natural o artificial. Entonces, en el 2006 hubo una propuesta de utilizar la metodología de modelo mixto en combinación con el GWAS para intentar corregir y de hecho controlar los errores tipo 1 y tipo 2. En esta metodología se ajustaron múltiples niveles de parentesco detectado mediante marcadores genéticos. Y como digo, pues aquí lo que se hacía era controlar, o se buscaba controlar los errores tipo 1 y 2. No ha sido este el único trabajo, sino que hay otros muchos trabajos que han hablado de la utilidad del modelo mixto para contrarrestar estas asociaciones espurias que pueden surgir de la estructura de las poblaciones, pero obviamente no vamos a entrar en todos los detalles, y si alguien quiere, pues puede comenzar con el trabajo de Yu
y seguir con otros muchos que han venido después en este sentido. Hasta ahora hemos analizado, estudiado un par de modelos importantes, conceptuales, para estimar los componentes de varianza. Los métodos basados en regresión, en familias de progenitores y descendientes, y los métodos basados en la correlación intraclase de medios hermanos y hermanos carnales. Bien, no obstante, bueno, este método de estimación es válido y sobre todo como, digamos, aproximación para las personas que están comenzando a entender la genética cuantitativa es fundamental, pero se ha visto que no sería excesivamente adecuado y que los componentes de varianza necesarios para la evaluación Bloop deberían estimarse con el mismo modelo asumido para la evaluación genética. Entonces dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues básicamente porque se han desarrollado métodos, que ya os he comentado alguna vez, de Restricted Maximum Likelihood, de máxima verosimilitud restringida, que se basan, como veis, están ligados a lo que sería el concepto de modelo mixto y las ecuaciones de modelo mixto. Fijaos que os suenan los Y, los vectores de valores fenotípicos, el B, el X, el Z, los valores mejorantes. Pues bien, se puede demostrar, y estos autores lo demuestran, que la varianza residual, la sigma cuadrado E, tiene la expresión que os he puesto allí y que la varianza aditiva tiene también la expresión de la segunda, digamos, de la segunda ecuación. Bien, abajo hay un par de, digamos, de ecuaciones que pretenderían ilustrar algo, pero tampoco os tenéis que preocupar. No hace falta, obviamente, conocer esto memorísticamente, y la única cosa que quiero que sepáis es que existe una metodología de máxima verosimilitud restringida que está vinculada a la metodología de modelo mixto, que ahora ya conocéis, y que con esta metodología se puede estimar la varianza aditiva y también la varianza residual, que son las que utilizamos precisamente en ese valor alfa. Recordad que alfa era el cociente de la varianza residual, sigma cuadrado E, partido por la varianza aditiva. Bien, con esto acabamos el capítulo dedicado a Bloop.